El médico alemán Samuel Hahnemann, fundador y descubridor de la medicina homeopática, tiene una obra maravillosa, importantísima en la historia de la medicina y para la medicina homeopática obviamente más, que se llama El Organón del arte de curar. Es importante hacer notar que la palabra organón proviene del griego y significa instrumento. Y no es casualidad que haya puesto este título a su obra cumbre, Organón. ¿Por qué razón? Porque lo que hace Samuel Hahnemann es hacer alusión a un filósofo, un pensador que había hecho anteriormente una obra que se llama precisamente también Organón. Y ese autor es ni más ni menos que Aristóteles. Aristóteles, también conocido como el padre de la lógica, agrupa una serie de obras, de escritos, en esta obra llamada Organón. ¿Y de qué trata la obra de Aristóteles? Trata de la lógica. La lógica es una ciencia y un arte que se va a encargar de estudiar las leyes y las reglas del pensamiento, del razonamiento, de ver cuándo es válido un razonamiento y los juicios de verdad o falsedad para todo pensamiento, de tal manera que la lógica va a estructurar y va a formar la base de toda ciencia que se conoce hasta la actualidad. De esta manera, la medicina retoma la lógica para formar una estructura de pensamiento válida, coherente, adecuada y científica. La medicina homeopática no es casualidad entonces que haya sido formada pensando y haciendo alusión a Aristóteles mediante el término organón. Incluso una de las ediciones de esta obra, El Organón del arte de curar, llevaba un nombre más bien haciendo referencia a esta parte de la medicina que debe ser racional. De hecho, ese nombre es El Organón de la medicina racional. Entonces, Samuel Hahnemann podemos ver que está embebido del conocimiento lógico, racional, aristotélico, de tal manera que a su obra le llama El Organón de la medicina racional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el actuar del médico debe ser siempre un actuar pensado, debe ser un actuar que no sea motivado por sus gustos, por lo que a él le parece correcto, por lo que le gusta más. Por ejemplo, a un médico le puede gustar más la herbolaria, a otro le puede gustar más la acupuntura, a otro la homeopatía, a otro la alopatía. Y cada quien elegir la rama que le parece más conveniente. No, esto no debe ser así. El pensamiento científico no debe estar impregnado del gusto del médico, por poner un ejemplo, sino que debe estar libre de todo prejuicio, libre de toda influencia personal, cultural y solamente ceñirse a lo que es la validez de un razonamiento. La medicina homeopática de esta manera logra formar una estructura lógica de pensamiento, me estoy refiriendo en lo teórico, no en lo experimental, que tiene una parte experimental, pero simplemente en la parte teórica logra formar un edificio bien estructurado, bien fundamentado lógicamente en una serie de principios y propuestas de razonamiento que van a dar una metodología lógica y una filosofía de pensamiento médico que no puede ser sino llevada a cabo mediante precisamente un método. De tal manera que el médico homeópata no debe nunca salirse de ese método, es decir, no debe salirse nunca de esos principios de razón. Voy a poner un ejemplo. El médico no puede optar en este momento con un paciente en dar homeopatía, que lleva su propia metodología, es decir, una metodología lógica. Y en el siguiente paciente utilizar alopatía. ¿Por qué razón? Porque la lógica y la metodología que lleva una ciencia y una forma de abordaje es muy diferente la una de la otra. O no puede ser que incluso quiera utilizar las dos ramas al mismo tiempo. O utilizar al gusto del médico también la acupuntura, que es respetable por supuesto, es una medicina milenaria que merece todo nuestro respeto, pero que lleva una filosofía y una forma de pensamiento diferente a la homeopática. Entonces, no es posible que el médico cambie de un momento a otro una estructura de pensamiento a otra en unos minutos para actuar de manera diferente, o que incluso trate de mezclarlas. No sería lógicamente, metodológicamente válido. Cada quien es respetable y cada quien puede hacer lo que sea y guste con su forma de atender a sus pacientes. Pero la metodología nos invita
a llevar una línea de pensamiento, porque de esa línea de pensamiento, de esa línea de razonamiento, se va a derivar precisamente el abordaje del paciente, el estudio de cada caso, el diagnóstico del enfermo, su tratamiento y su pronóstico. Es decir, todo va a confluir en una metodología que nos van a llevar al mejor, al mejor servicio al enfermo para buscar su salud. De tal manera que podemos concluir que el pensamiento hahnemanniano, el pensamiento del fundador de la medicina homeopática, es un pensamiento metódico, es un pensamiento que estructura una metodología y que lo deja plasmado en el nombre de su obra, El organón de la medicina racional.